Acá tengo el programa QGIS. Voy a activar el plugin. Aquí podemos seleccionarlo. Le doy clic acá para activarlo. ¿Cómo lo podemos instalar? Después que usted ha descargado el zip, usted tiene la opción de instalar por zip. Luego que ha activado el plugin, pues sencillamente puedo cerrar y ya tengo sus herramientas disponibles, como son estas. Voy a comenzar con este proyecto sencillo con una sola capa, ¿no? Que es un proyecto del que estábamos viendo la presentación. Son sencillamente los Estados Unidos. Y utilizo esta capa porque tiene una tabla de atributos bastante diversa, donde tenemos el nombre del estado, tenemos la población desde el 90 hasta el 2021, tenemos la densidad poblacional, tenemos la distribución de mujeres y hombres, tenemos la distribución por etnias, tenemos la distribución por edades, las personas viudas, separadas, hogares y mucha más información que podemos utilizar. Actualmente el plugin tiene estos botones que usted puede ver acá, ¿okay? Este que es el asistente para crear paneles, y puede acceder a las herramientas yendo acá al menú donde están también las herramientas disponibles. ¿Okay? Entonces generalmente trabajaremos con el asistente, pero ya usted puede guardar sus tableros y abrir los tableros que ha creado, ¿no? Por ejemplo, por acá, aquí tengo unos tableros que he creado. Voy a darle clic en abrir. Ahí ya se han cargado. Déjenme mover ligeramente la pantalla y ahí están cargados los tableros, ¿no? Entonces, pero vamos a crear, ya podemos interactuar con estos tableros, ¿okay? Ya podemos interactuar y ya ellos empiezan a graficar y a mostrarnos la información. Pero ¿qué tal si creamos estos tableros desde el principio? Entonces, para no borrarlos, estos tableros son anotaciones HTML. Entonces, usted puede utilizar las herramientas de anotación HTML para irlos, desplazarlos, cambiarlos de tamaño, ¿no? Darle el arreglo que usted quiera y eliminarlos si lo desea. Entonces, pero voy a sencillamente porque ellos se borran con el proyecto, ellos se guardan en un archivo aparte. Voy a abrir de nuevo el proyecto y vamos a ir creando varios tableros para que vean que es muy sencillo hacerlo. En primera instancia voy a darle aquí para crear 6 tableros. Usted puede definir el tamaño inicial en tamaño medio, pequeño o grande. Puede definir la ubicación de los tableros, ¿no? Por defecto lo coloco acá. Puede permitir que tenga un borde el tablero o sin borde. Me gusta generalmente sin borde. Y comienzo a definir cada uno. Luego que usted pasa esta pantalla, note que tiene el número 6 colocado aquí arriba, que le dice cuántos tableros tiene disponibles. Los tableros se están vinculados a una capa principal. En este caso, la única que tengo es el de Estados Unidos, la capa de Estados Unidos. Y usted puede crear estos tableros. Puede crear el panel de texto, el gráfico indicador, el gráfico de barras, el gráfico de línea. Y todos los paneles tienen un modo de cálculo. Este es el modo, usted puede mover la caja de diálogo, ampliarla para verla mejor. Tiene el modo de cálculo con distintos módulos de cálculo dependiendo del tipo de entidad. Esto va a cambiar si la capa es de polígono, de línea o de punto. Y tiene la opción de configurar estilo. Aquí configuramos el estilo de él. Así el indicador tiene su opción de configurar estilo. Así el gráfico de barra tiene su opción de configurar estilo y todos los demás. Estos son los 4 paneles disponibles. Entonces vamos a ir creando nuestro primer panel con los estados. Podemos, voy a dejar el total de entidades seleccionadas para que se muestre cuando se seleccione un estado. Tengo diversos estilos de panel de texto. Tengo 3 estilos: marcos separados, marcos unidos o un solo marco. Voy a darle marcos unidos y puedo darle un color. Todo esto es personalizable. Voy a darle un color de fondo. Voy a cambiar aquí el color de texto para que sea más visible. Usted en el estilo marcos unidos puede definir un icono. Entonces usted selecciona acá icono. Si no lo selecciona, pues el icono no se va a mostrar. Y vamos a decirle color normal. Y aquí tengo toda la iconografía de QGIS, toda la iconografía y otros iconos que yo he ido agregando. Voy a colocarlo por acá. Y puedo buscar un icono, por ejemplo, voy a colocar este para los estados. Reviso que esté todo bien y voy a decirle procesar. Y note cómo el número ha pasado de 6 a 5. Ya creamos nuestro primer panel. Entonces, ahora
voy a definir otro panel. En este caso, voy a utilizar porcentaje porque quiero ver, vamos a dejarlo aquí con área, voy a colocarle superficie. Y porcentaje, ¿qué es lo que va a hacer? No me va a mostrar el valor del área, sino que me va a decir cuál es la relación porcentual de ese estado que yo seleccione o estados que seleccione con relación a todos los estados. Y acá puedo cambiar el icono. Vamos a buscar otro icono. Puede ser cualquiera que sea representativo. En este caso del área, o no colocar icono si no lo deseo, ¿no? Vamos a colocar este. Verificamos. Le decimos procesar y ya tenemos dos paneles creados. Ahora, digamos que voy a hacer lo mismo, pero con la población del 2021, ¿no? Aunque es una población estimada. Y voy a seleccionar aquí población. Y entonces busco un icono que sea representativo de la población. Voy a colocar este. Y como este es de color negro, voy a colocar un color invertido para que aparezca de color blanco y se me note con el fondo azul oscuro. Y le digo procesar. Pero además de estos paneles de texto, yo puedo crear gráficos, por lo menos un gráfico de barras, ¿no? Entonces, si nosotros notamos acá, tenemos coloreado Estados Unidos por regiones, ¿no? La región de montaña, la región, digamos, del Pacífico, la región del Atlántico, la región del norte, del este, del oeste. Entonces, yo pudiera generar un gráfico que me distribuya por toda la población, por regiones o por todos los estados. Vamos a hacer ambos. Entonces, tengo aquí el gráfico de barras y tengo dos formas de graficar. Puedo graficar por un atributo, por ejemplo, que me grafique la población de cada estado. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Vamos a dejarle este color. Aquí voy a disminuir el tamaño de texto. El problema que tenemos con este gráfico es que tenemos 52 estados y va a ser difícil que podamos visualizarlo, pero vamos a crearlo. Y así hemos creado nuestro segundo, bueno, ya llevamos cuarto tablero. Ahora voy a crear el mismo gráfico, pero en vez de utilizar el nombre de los estados, voy a utilizar la subregión. Y esto me va a generar un gráfico similar, pero que me agrupa, ¿verdad? Me va a agrupar las barras por la población, por su región. Él va a hacer el cálculo de la suma y me va a generar el gráfico por su región. Y en este caso voy a darle para que vean las opciones. Si usted no quiere un solo color para todo el gráfico, puede escoger estas paletas de colores que luego seguiré incrementando, ¿no? En este caso voy a colocarle contraste. Y aquí población voy a colocarle subregión. Y le digo procesar. Otro gráfico que sería interesante realizar es el gráfico de población, ¿no? Para ver cómo ha cambiado la población en cada uno de estos estados. Y yo puedo seleccionar acá la población del 90, en este caso sería un gráfico de línea, población del 99. Voy a bajar y aquí tengo la población del 2000, 2010, 2018 y 2021. En este caso voy a dejarlo todo por defecto, puedo graficarlo en forma de área, puedo graficarlo en forma de línea, voy a dejarlo así. Y le doy clic acá y yo quisiera seguir creando paneles, los puedo hacer, ahorita les voy a mostrar, pero ya he agotado mis primeros 6 paneles. Así que le digo clic en aceptar y acá me aparecen mis paneles. Yo puedo utilizar las anotaciones para moverlo y cambiarle el tamaño. Vean que las herramientas de anotación están disponibles. Y acá voy a agarrar el gráfico. Este es el gráfico con la población de todos los estados. Vean que como son muchos, es difícil visualizarlo. Voy a colocarlo por acá en la parte inferior. Aquí tengo la población del mismo año, pero por subregiones, que al ser menos, pues es más fácil visualizarlo. Aquí tenemos que si la zona del Pacífico, lo que les comentaba, este-oeste. Aquí tenemos el gráfico con la distribución de la población, en este caso de todo Estados Unidos, para cada uno de los años y muestra los valores en la parte superior. Y notemos cómo ya los paneles pues nos están ocupando bastante espacio, entonces tengo que buscar la forma de optimizarlo. Pero puedo moverlos e incluso hacerlos más pequeños. Para que vean que pueden seguir
creando paneles de forma muy fácil. Voy a darle clic acá y voy a crear un panel adicional que voy a adicionarlos a esto. Va a ser un gráfico de barras y voy a colocar aquí género. Y voy a utilizar otra opción que es múltiples campos. En este caso me va a graficar cada campo. ¿Okay? Y voy a seleccionar los hombres y las mujeres. Y así al seleccionar un estado, él me va a mostrar cómo es la distribución de hombres y mujeres en ese estado, en este censo, ¿no? Que corresponde al del 90. Y voy a utilizar la paleta de color de contraste, que es la que me genera el mejor resultado. Le digo procesar y he añadido un nuevo panel a los que ya tenía por acá. Voy a incrementar de tamaño y voy a colocarlo aquí en la parte inferior y lo puedo sumar. Muy bien. Y así sucesivamente yo pudiera seguir creando más. Pero digamos que estos son los paneles que yo deseaba. Ya yo puedo hacer análisis. Yo puedo, al seleccionar un estado, vean, ya se redibuja para cada uno de ellos, se actualiza. Por lo menos el estado de Montana pertenece a esta región, que es la región de montaña. Puedo ver cómo la distribución de hombres y mujeres es muy similar y siempre las mujeres predominan un poco más. Y notemos que su población, a pesar de ser un estado muy grande, es muy pequeña. La relación porcentual vemos que es 4.106 y así puedo ir comparando con estado por estado. Selecciono y se va actualizando. En este caso seleccioné California e inmediatamente podemos ver que él es el que tiene la mayor población para este censo, para el 2021, de población en toda la zona. Pero yo puedo seleccionar varios estados. Entonces los selecciono y noten cómo ahora me muestra la distribución de población y puedo comparar en ambos estados. En este caso es la población agrupada de los dos y se me seleccionan acá ambas barras, solo que la población en esta zona de montaña, como vimos, es muy pequeña, ¿no? Asimismo, puedo seguir haciendo, seleccionar 3, 4 estados, seleccionarlos por regiones y sucesivamente. Y de esta manera generar mis análisis. Yo pudiera generar un gráfico de barrias por las etnias, ¿no? En donde me va a aparecer cuántas personas son americanos, blancos, hispanos, asiáticos o de cualquier etnia y comenzar a hacer mis análisis demográficos. Y de esta manera hacer análisis con cualquier otro tipo de data. Estos paneles, como les comenté, usted los puede dar clic aquí en guardar, ¿no? Así como este que yo tengo acá, él le va a guardar con un archivo extensión DSH y porque los paneles no se guardan con el proyecto. Al usted saber el proyecto, ellos se borran, pero usted, mientras tenga en su proyecto las mismas capas redireccionadas, él le va a cargar los tableros y usted puede continuar el análisis. ¿Qué significa esto? Que si usted actualiza los datos, así, aquí me manda este error porque intenté guardar, pero no le definí ningún archivo. Si usted guarda estos paneles y usted actualiza estas datas, pues usted podrá seguir continuando haciendo sus análisis con los datos actualizados, ¿ok? Porque los paneles siempre van a estar recalculándose. Muy bien, pero estamos aquí para ver datos de catastro y aquí hemos trabajado con una sola capa. Vamos a trabajar con unos datos de catastro, ¿no? Y con varias capas y ahora vean que estamos haciendo unos análisis, digamos, estadísticos, demográficos. Pero ¿qué tal si lo utilizamos para hacer unos análisis, unas consultas espaciales? Entonces, no voy a guardar, sencillamente voy a cerrar el proyecto y voy a guardar un proyecto que tengo por acá, que es uno de catastro. En este caso, corresponde a un catastro de una zona de Bolivia, ¿ok? Un catastro bastante detallado, pero el detalle es que la información que me facilitaron no tiene muchos atributos, ¿ok? No tenemos atributos demográficos ni nada por el estilo. Solo tenemos infraestructura y cosas que habían, es decir, infraestructura y elementos que están dentro de la ciudad que fueron levantados. Pero esto nos va a permitir a nosotros analizar. Entonces, vamos a crear nuevamente, voy a decirle 5 paneles. Y vamos a trabajar más que todo aquí con una capa. Puedo trabajar con varias capas si quiero. Pero a modo de ejemplo, y como tenemos mucho que ver, pues vamos a hacerlo con una sola. En este caso voy a trabajar con la manzana. Y comienzo por acá definiendo, como siempre, el total de entidades seleccionadas para que me indique cuántas he seleccionado. Y coloco aquí manzana. Nuevamente, vean que estos son los modos de cálculo, ¿no? Como les comento, si usted selecciona su capa, vean que acá, esta es una capa de manzana que es de polígono, pero si yo busco una por acá que sea de línea o de punto, déjenme buscar por acá cuál puede ser de punto, por lo menos data árbol,
acera, área blanca, ajá, data árbol, y hago clic acá, notemos que las opciones de consulta han cambiado. Ya en las consultas espaciales son las que cambian. Ya aquí él no me dice las entidades contenidas dentro del polígono, sino las entidades contenidas a una distancia o buffer. Y con esto nosotros podemos ver qué elementos están alrededor de ese árbol o de esa estación eléctrica o de lo que representa ese punto. ¿Okay? Pero si trabajamos con polígonos, él nos va a determinar los elementos contenidos. Entonces vamos a trabajar con la manzana y veamos, vamos a configurar otro estilo. En este caso voy a trabajar con un solo marco. ¿Okay? Y con un solo marco puedo definir solamente, ya lo vamos a ver, es un estilo diferente al que creamos ahorita, pero también nos permite incorporar un icono. Vamos a darle un icono a la manzana, que vamos a colocar el mismo que le dimos a los estados. Vamos a darle color normal. Y luego que lo tenemos definido, le decimos procesar y nuevamente ya tenemos nuestro primer panel. Voy a decirle aquí porcentaje. Y aquí en el campo voy a decirle superficie para que me muestre el porcentaje que representa esa manzana con respecto a toda la demás manzana. Si el porcentaje de su superficie, para verlo en términos porcentual, porque a veces es más explícito que ver un número, ¿no? Es representativo, es significativo, es muy pequeño o es muy grande con respecto a las demás manzanas. Y vamos a buscar un icono para la superficie. Voy a colocarle nuevamente este. La posición en este tablero, en este panel de texto, me gusta más a la izquierda. Usted puede cambiar la posición, lo deje en el centro. Ahora vamos a colocarlo a la izquierda. Ya van a ver, también esto lo pueden personalizar. Voy a colocarlo a la izquierda. Y ahora vamos a hacer consultas espaciales. Vamos a determinar cuántas entidades contenidas en la selección. Es decir, vamos a determinar cuántos árboles, por decir algo. Por aquí tenemos data árbol, que son puntos. Vamos a colocarle aquí árboles. ¿Cuántos árboles están contenidos dentro de la manzana que yo seleccione? Y bueno, voy a colocar este icono como representativo, ¿no? Verifico que todo esté bien. Ahora vamos a determinar, que es muy importante en la parte de catastro, cuántos predios, cuántas parcelas, data predio sería este, cuántas parcelas o lotes de terreno están contenidos dentro de esa manzana y así poder comparar. Y entonces tengo que buscar un icono representativo. Va a ser difícil conseguir un icono representativo. Vamos a colocar pues cualquiera de estos que tengamos por acá. Voy a colocarle este. ¿Qué otro elemento pudiera yo evaluar? Fíjense que todos estos van a ser consultas espaciales. ¿Sí? Él va a estar determinando al vuelo los elementos contenidos, ¿no? Podemos determinar, por ejemplo, vamos a ver qué tenemos por acá. Si hay una piscina, si hay un kiosco, bueno, vamos a decirle kiosco. ¿Cuántos kioscos? Es decir, tiendas, kioscos, tiendas de venta, vamos a colocarle tienda, o bodegas, como lo queramos llamar, están contenidos dentro de la manzana que seleccione y voy a colocarle este icono. Y le digo clic en procesar. Y ya he agotado los tableros. ¿Okay? En este caso he creado solamente paneles de texto. Le digo clic en aceptar y noten acá cómo aparecen cada uno de mis tableros. Y noten cómo yo los puedo alinear para que tengan una mejor presentación. Pero lo puedo dejar como están. Y ya usted al seleccionar puede comenzar a realizar análisis. Para ello debe seleccionar la capa manzana, que es la capa base. Aquí había un panel muy interesante que quería colocar, que son las construcciones. Eso sería muy importante en la parte de catastro, ¿no? Pero el resultado sería el mismo, ¿no? Él me va a decir cuántas edificaciones, cuántas construcciones, cuántas viviendas hay dentro de cada una de estas manzanas, ¿no? Que es un elemento muy importante al momento de analizar, ¿no? E incluso sumar la superficie construida. Pero bueno, vamos a seleccionar aquí a manzana y ya puedo yo ir seleccionando y noten cómo se va actualizando y él me dice, bueno, mira, aquí en esta manzana tiene 5 árboles, tiene 5 predios, ¿no? Hay 5 predios, hay 5 parcelas,
Si tuviera las construcciones, vería cuántas construcciones, porque en una parcela puede haber más de una, ¿no? Entonces, notemos cómo vamos. Voy a quitar la selección. Bueno, aquí he seleccionado un elemento. No debe estar bien manzana porque debería decirme uno solo. Entonces, probablemente no lo configure adecuadamente. Vamos a ver, vamos a borrar este y vamos a aprovechar para hacerlo nuevamente. Voy a decirle, y así aprendemos algo nuevo. ¿Qué podemos aprender? Bueno, decirle manzana. Selecciono la capa manzana. Total de entidades seleccionadas. Vamos a decirle un solo marco. Y en el color, para tener el mismo color, la misma configuración, voy a darle aquí copiar el color. Ya tengo el color copiado. Voy a buscar el icono. Y voy a aprovecharlo para colocarlo de forma uniforme. A la izquierda, activo el icono para que lo podamos utilizar y color normal. Le decimos procesar y ahora voy a aprovechar para colocarle las construcciones o las edificaciones dentro de la parcela y acá voy a buscar unos edificios. Voy a colocar unos edificios un icono pues que me representen las construcciones. Y entonces, esta es una consulta espacial también, entidades contenidas en selección. Y puedo buscar acá hay varios, me parece que es bloque de construcción. Muy bien, luego que lo tengo, puedo darle clic acá en OK y ya se me han adicionado estos paneles. Entonces voy a moverlo para acá y ahora tengo mi tablero completo. Noten que acá, como estoy en un parque, no hay bloques, es decir, no hay construcciones, pero cuando selecciono estas parcelas, pues aquí tengo 34 construcciones y todos los elementos que yo quiera. Si selecciono varias parcelas, entonces él me va a totalizar la información entre diversas parcelas y rápidamente él me va a actualizar la información. Como no tenemos atributos numéricos, pues no nos muestra, no podemos realizar gráficos, ¿no? En este caso, esta tabla atributiva no nos lo permite. Muy bien, entonces, como tenemos mucho que mostrar, hay mucho que cubrir, voy a pasar a la presentación porque tengo otras cosas muy interesantes que mostrarles.